esta es una situación muy preocupante, es una situación de crisis, pero ya venimos arrastrando meses, años con esta misma situación y pareciera que el gobierno simplemente se está haciendo de la vista gorda y no toma las cartas que deberían tomar para... Vamos a buscar también conversar, por supuesto, con la vocera del colectivo Los Pacientes Importan, Alicia García, y regresamos al tema de fondo, porque más allá de ser una noticia triste, una noticia que nos ha dejado desconsolados, afectados a la población, tenemos que hablar sobre el sistema de salud. No es posible que la población vulnerable tenga que hacer largas colas por ser atendida, no es posible incluso que un hombre de 34 años con salud, con una vida por delante, tenga que fallecer porque se infectó de dengue, luego una neumonía y finalmente se conoció qué es lo que ocurrió con él. Así que vamos a conversar con ella inmediatamente. ¿Qué está pasando con el sistema de salud aquí en nuestro país? Hemos tenido una experiencia, no solo el Perú, sino todo el mundo, de una pandemia del COVID-19 que ha desnudado realmente lo que somos en el sistema hospitalario. Así que le damos la bienvenida ya a Alicia García, vocera del colectivo Los Pacientes Importan. Buenos días, bienvenida, exitosa. Muchísimas gracias, Katiuska. Gracias y buenos días también. Buenos días. ¿Cuáles son las principales carencias de los pacientes que acuden por una emergencia ante un hospital o un centro de salud? Como bien decías hace un momento, con la pandemia se desnudó todas las crisis que había dentro de nuestro sistema sanitario. Y siendo esto una oportunidad para mejorar ese sistema sanitario, vemos que la realidad nos sigue golpeando, ¿no? La mayoría de pacientes siempre tienen quejas, pacientes que son prevalentes, que siempre están de manera constante con una patología que necesita de una atención regular. El tema de citas, que no siempre suelen conseguir citas que necesitan. El tema de tratamientos, hace poco más de 6 meses se denunció el desabastecimiento de medicamentos y hasta la fecha no se ha corregido. Y el otro es el tema de los equipos hospitalarios que no se encuentran. Si bien ahora ha pasado el tema con este ingeniero Pineda y saludamos también a la familia, no es algo ajeno a nuestra realidad, ¿no? Eso lo vivimos de manera constante, sobre todo con todas las quejas que vienen de los pacientes que de manera recurrente observan que no pueden hacerse sus chequeos ni sus exámenes porque no encuentran tomógrafos, porque no encuentran resonancias, porque no encuentran para hacerse ecocardiogramas. Entonces, esta es una situación muy preocupante, es una situación de crisis, pero ya venimos arrastrando meses, años con esta misma situación y pareciera que el gobierno simplemente se está haciendo de la vista gorda y no toma las cartas que deberían tomar para poder arreglar esto, para que haya una reestructuración de nuestro sistema de salud que cada vez es más inaccesible, inequitativo, ¿no? Entonces, esto perjudica obviamente a los pacientes. Y si hablamos de pacientes que son regulares, imagínense con pacientes que tengan algún tipo de enfermedad rara, donde ni siquiera tienes los especialistas. Tenemos pacientes con hipertensión pulmonar que no reciben tratamientos, con fibrosis quística, que la mayoría son niños, que a pesar que les han aprobado, hasta ahora no les compran sus medicinas. Pacientes con hemofilia, que de manera recurrente sus tratamientos son interrumpidos porque no se compró los medicamentos en el momento que debieron haberse comprado. Y ahora tienen que tienen que dosificar o alargar las dosis que tienen para que no se queden sin medicina. Entonces, nuestro sistema de salud está en una situación de crisis y es momento de que se tomen cartas en el asunto. Ya no se puede esperar más. Así es, una lista de problemas, desabastecimiento de medicamentos, incluso pésimas condiciones laborales para los médicos o enfermeras, todas las personas que laboran en el sector de salud, falta de atención. Y frente a eso, bueno, tenemos en la pantalla de Radio Exitosa un pantallazo de una conversación de las últimas que tuvo el ingeniero Pinedo con su madre, donde le decía: madre querida, lo peor es que en este seguro no hay ni siquiera tomógrafo para mi examen de tomografía, para resonancia, demoran una eternidad. Pobres los pacientes que vienen esperando por mucho tiempo. Según lo que se ha anunciado, sí hay tomógrafo, pero
la larga lista de personas que esperan por un examen es increíble, es mayor, es superior. Definitivamente habría que ver la cantidad de tomógrafos que existe. Hace menos de 2 meses una persona, y eso también salió en los medios, igual ha fallecido porque tuvo que recorrer 4 hospitales en busca de un tomógrafo que funcionara. Entonces, esto no es un problema de ahora, es un problema de siempre, pero que eso se está agudizando, y nosotros que vemos como una problemática grave es que el gobierno no se está dando cuenta de esta crisis, o simplemente lo quiere pasar como paño frío lo que está pasando, ¿no? Entonces estamos viendo ahorita que el caso de dengue han subido los casos, las muertes han aumentado respecto al año pasado, se vienen nuevas lluvias, esto va a aumentar y ni siquiera se está preparando, no estamos previniendo lo que vaya a pasar y qué nos espera de acá para diciembre, para enero. O sea, va a aumentar esto, qué se está tomando, qué acciones se están tomando para que puedan prevenir también esto. Y lo que pasó ahora con el ingeniero, a él lo han tenido que trasladar de donde estaba, porque en el lugar donde estaba primero, donde fue el primer centro, no tenía las condiciones para hacerse atender, y eso está pasando a nivel sobre todo del interior del país. Tenemos muchos pacientes que no encuentran un especialista en donde viven y tienen que venir a Lima, tienen que venir a ciudades grandes para poder ser atendidos. Y esto aumenta no solamente en tema de tiempo, que es importante, sino el tema de costos también, de cuánto tienen que asumir ellos para poder trasladarse. Yo quiero aprovechar ahorita el espacio que nos estás dando, porque tenemos una paciente en Trujillo con hipertensión pulmonar que se ha demorado más de 2 meses en que le den una cita para que pueda tener su tratamiento, y no le quieren dar pasajes en avión para una paciente que es cardíaca y que tiene una enfermedad también pulmonar y que no puede hacer un viaje de 24 horas, de 16 horas por tierra. Entonces, es grave lo que está pasando. Un poco de humanidad. Y este tema es tan sensible porque toca mucha fibra de las personas que hemos perdido seres queridos por la pandemia del COVID-19, no solamente en las regiones del país, sino aquí en la capital, que son conscientes que sus familiares pudieron vivir. El problema fue el sistema de salud, el problema fue el déficit de camas UCI, de balones de oxígeno, que si hubiéramos estado en otra realidad, en otro país, esas personas no hubiesen fallecido. Por eso es un tema tan sensible, por eso es un tema que ha tocado a toda la población cuando nos enteramos de este caso, porque el sistema de salud nos ha arrebatado a nuestras familias. Sí, definitivamente, pero lo que nos da mucha pena es que siempre se tome este asunto cuando hay o cuando pasa este tipo de cosas que tal vez son o de personas mediáticas, ¿no? Pasó esto con el congresista Nano, en ese momento se alarmó, se dijo de las deficiencias que había en nuestro sistema de salud, sobre todo al interior del país, y ahora nuevamente este caso que es mediático, pero este es un problema recurrente y no puede ser posible que hasta la fecha no se hayan tomado las medidas correspondientes y que se ponga como logro en un mensaje presidencial la compra de unos cuantos tomógrafos o mamógrafos, como que eso solucionaría lo que estamos viviendo actualmente todas las personas que hacemos uso del sistema de salud. Entonces, como te decía, la situación es grave, tiene que haber una reestructuración, y el problema no se va a arreglar mientras se siga negando que tenemos problemas que tienen que ser solucionados. O sea, no, así es, y el problema es que hay presupuesto. Lo que estamos perdiendo, ¿no? Así es, el presupuesto está. Incluso cada año se presenta pues el presupuesto del año fiscal. Entiendo que este año se presenta el del 2025, cada año es mayor, pero ¿qué se hace con ese dinero si siempre estamos cambiando funcionarios en CENARES? Si vamos cambiando también a los ministros según las cuotas de poder, y eso la población lo percibe. Y eso la población lo reclama. Y si yo abro líneas telefónicas ahora, voy a quedarme hasta la 1 de la mañana recibiendo quejas de la población sobre el sistema de salud. Y cada caso va a ser más desgarrador y más doloroso. Definitivamente nosotros, para poder estar en esta entrevista, también hemos hablado con nuestros asociados de los diferentes colectivos,
y cada uno presentaba nuevamente un reclamo, ¿no? Niños que han sido mal atendidos en los hospitales, que tienen diabetes, que ahora están con los brazos hinchados por una mala atención, personas que te decía que no pueden sacar citas, personas que se están quedando sin medicinas que son necesarias para que puedan seguir con vida. Y ahora nosotros como colectivo tenemos que buscar los medios o buscar personas que nos puedan donar para que estos pacientes se queden sin medicina. Y esto no está bien, no nos debemos acostumbrar a esto. Creo que muchas de las personas se han acostumbrado a que funciona así el sistema y no alzan su voz, no hacen los reclamos correspondientes que deberían hacer frente a tanto atropello. Si la gente denunciara todo lo que vive en los hospitales, en los libros de reclamaciones, en su salud, yo creo que las alertas serían inclusive mucho más fuertes. Como tú dices, ahora vas a abrir tus micrófonos y estoy segura que va a haber mucha gente que se va a quejar de esta mala decisión que pueden tener en muchos de los servicios de salud, que no dependen de los médicos o del personal ahí, sino de un sistema que está siendo manejado de manera ineficiente, y eso hay que decirlo. Estamos teniendo recursos, pero que no se manejan de forma eficiente, con demasiados cambios a raíz de esta crisis política que hay, pero que repercute en vidas valiosas que se están perdiendo. Así es, y promesas incumplidas, ¿no? Yo sé que es un tema distinto, sin embargo, ¿qué hay de la ley oncológica? ¿Qué hay de ese presupuesto que debería ser asignado? ¿Por qué las personas del interior del país tienen que venir a la capital para que sus hijos, sus familiares sean atendidos? ¿Por qué tienen que estar afuera de los hospitales durmiendo en cartones? ¿Por qué no en sus regiones no pueden tener la atención de calidad que ellos necesitan? Lastimosamente tenemos leyes que están solamente en papel, ¿no? Hablando del cáncer que tú decías, salió ahí en un diario donde el 55% de pacientes con cáncer habían interrumpido sus tratamientos, y un 25%, y esto por citas, y un 25% que había sido por un tema de tratamientos. Pacientes con enfermedades raras, que es donde mayormente agrupa nuestro colectivo, estamos esperando la reglamentación de una ley. Ya vamos desde el 2009 con una ley que se reglamentó después de 10 años, y ahora las modificaciones, que vamos más de un año y no se reglamenta. Entonces tenemos leyes que hablan de que va a ser más eficiente, de que vamos a tener acceso más rápidos a diagnósticos, a tratamientos, pero no se cumplen. ¿Qué hacemos con una ley si no tiene un reglamento? Y a pesar de las demandas y de los reclamos, tampoco nos están haciendo caso. Vamos más de un año pacientes con enfermedades raras sin el reglamento de nuestra ley, sin presupuesto para nuestras patologías, y eso obviamente va a hacer que nosotros no tengamos acceso a los tratamientos que pudieran haber. Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada Alicia García, vocero del colectivo Los Pacientes Importan, que tienen por supuesto un espacio aquí en Radio Exitosa cuando se necesite y cuando ustedes también requieran de que su voz sea escuchada a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Katiuska, por este espacio. Más bien, espero que se siga visibilizando y que no se tome el tema cada vez que ocurran este tipo de muertes, ¿no? Sino que se presione más para que el Estado realmente tome las cartas en el asunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. 11:20